Buenas noches, Humberto Cristian de este lado, dándole la bienvenida, conversando con Humberto. Han sido unos días poco eclécticos porque no he estado tan continuamente haciendo el programa, pero aquí volvemos de nuevo. Hoy es martes 3 de febrero del año 2026. Son exactamente las 10 de la noche rayando. Así que bienvenidos y voy a pedir que por favor me permitan tener una breve oración. Señor y Dios, perdóname, yo soy pecador, transfórmame. No solamente gracia para cubrirme, sino también gracia de la que transforma, de la que va haciendo crecer a uno espiritualmente. Bendice este programa en el nombre de Jesús. Amén. Siempre hay gente que dice que la interpretación adventista de Apocalipsis 13 y otras cosas así, que dicen que no está correcta y que no va a haber ley dominical. A pesar de que en los Estados Unidos todavía hay leyes azules, a pesar de que en 1888 en ese año estuvo a punto de ser aprobada una ley dominical federal, a pesar de que hay leyes locales y estatales, las llamadas leyes azules que ordenan el cierre el domingo. A pesar de todo eso, todavía hay gente que dice que no va a haber ley dominical bajo ningún concepto ni circunstancia en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que sí hay señales de eso y pudieran haber motivos específicos, especiales, por los cuales una ley dominical pudiera ser beneficiosa, o pudieran haber incentivos políticos, económicos, sociales para una ley dominical, aparte de los incentivos religiosos que indefectiblemente van a haber. Pero no vamos a tratar esa parte, la parte religiosa esta noche, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista de los incentivos económicos, sociales y de ese tipo, y políticos. Antes un poco de historia. Ustedes recordarán a Constantino. Constantino fue emperador a partir del año 313 de la era cristiana. Constantino, primeramente conjuntamente con Licinio, fue emperador del Imperio Romano. En el año 313 terminó la persecución de los 10 años de Diocleciano, que comenzó en el año 303. Y el imperio estaba en una situación tan complicada y tan difícil, que el emperador Constantino buscó una manera de cohesionar el imperio. Para esa fecha el imperio atravesaba una crisis profunda, guerra civil, fragmentación política, agotamiento económico, pérdida de la cohesión cultural y social. O sea, el Imperio Romano vivía de guerra en guerra, no solamente guerra contra enemigos externos, sino también guerra interna. Entonces Constantino decidió buscar una manera de cohesionar, de unificar el imperio. Y se le ocurrió que una buena manera de hacer eso era atraer a los cristianos. Los cristianos que venían de 10 años de una persecución terrible, quizá la más terrible, que como les dije anteriormente, iba del 303 hasta el 313. Entonces él decidió que ya que ni las armas ni la política podían unir el imperio, cohesionarlo, entonces tomó la decisión estratégica, políticamente estratégica. Luis Corniel, muy bienvenido. Una decisión políticamente estratégica de atraer. Sandra Peña de Chanlate, mi querida, apreciada y nunca bien ponderada, muy bienvenida. Pues de atraer a los cristianos. Atraerlos, o sea, como habían sido perseguidos desde el año 64, después de que Nerón, no fue Nerón, no se sabe si Nerón fue quien quemó la ciudad de Roma. El caso es que hubo un incendio en Roma, la ciudad se quemó, el pueblo estaba acusando a Nerón y Nerón buscó a alguien a quien acusar. Mirta Félix, mi hermana, bienvenida. ¿A quién acusamos?
a los cristianos. Los hijos del pollero, los cristianos, fueron acusados de haber incendiado a Roma, y esa acusación falsa no solamente se llevó a Marciano, el del poema. César miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Pero eso es ficticio, no sabemos si eso realmente pasó, de que mucha gente murió en el circo romano, muchos cristianos devorados por las llamas, devorados por las fieras. Sí, eso sucedió. Pero también se fue Pablo, se fue Pedro, y se fue muchísima gente más. Y hubo persecución desde esa fecha. Antes lo había habido de parte de los judíos hacia los cristianos. Es algo que Lucas escribió en el libro de los Hechos, y también la historia lo relata. Pero después del 64, 65, 66 fue el imperio. No eran persecuciones continuas, sino que habían periodos de paz, periodos de tranquilidad, y muchas veces la persecución solamente se daba cuando alguien denunciaba, pero después no había. El caso es que para el año 313 Roma estaba exhausta, dividida. El imperio estaba exhausto, dividido, agotado, no solamente por las guerras externas contra enemigos externos, sino también por todas las crisis que los mismos emperadores habían causado. Entonces, a Constantino se le ocurrió atraer a los cristianos al proyecto imperial, no inicialmente como imposición doctrinal, sino como factor de cohesión social y moral. Hacía falta atraerlos, y lo que hicieron fue que los atrajeron como un factor de cohesión social y moral. Eso fue lo que hizo Constantino. Ya para el año 321, para profundizar eso, Constantino pues emitió el famoso edicto que establecía el día de descanso. En el venerable día del sol, que descanse todo el mundo. Fíjense que decía en el venerable día del sol. No menciona a Jesucristo, no obligaba al culto, usted no tenía que ir necesariamente al culto. Se presentó como una medida civil, razonable y beneficiosa para el orden social. Y realmente lo era. Lo era realmente. Una medida civil, razonable y beneficiosa para el orden social. Era cierto que lo era. Excepto que el resultado para aquellos que no guardaban el domingo fue complicado. Entonces, el imperio ganó estabilidad cuando los cristianos fueron aceptados dentro del imperio, ya dejó de perseguírseles. Cuando llegó el día de descanso oficial, también hubo estabilidad. El cristianismo tuvo reconocimiento público, se creó un ritmo común para la vida social. O sea, había un ritmo común para la vida social. Todo el mundo sabía que el domingo podían juntarse. ¿Cuándo nos juntamos? El domingo nos juntamos, esto y que lo otro. Los otros días trabajando, pero el domingo se juntaban. Pero el precedente fue duradero. Al adoptar un símbolo religioso mayoritario como norma civil, la conciencia comenzó a desplazarse del ámbito personal al ámbito regulado por el poder político. Eso pasó en tiempos de Constantino. De hecho, Constantino se convirtió en el árbitro de las diferencias que había entre los cristianos. Ustedes recordarán que en el año 325 ya Constantino estaba viviendo en Constantinopla. Él citó al concilio de Nicea para resolver el problema que había con Arrio y el arrianismo y esas cosas así. Y el domingo pues sigue siendo el día mayoritario de descanso dentro del cristianismo occidental. Mucha gente se pregunta, como dije al principio en la introducción, si será... Díganme si me escuchan bien, por favor. Si se me están escuchando bien. Se lo voy a agradecer para verificar algo. Porque los micrófonos se me quedaron en Estados Unidos. Y estoy de lo más entretenido hablando aquí, pero nadie me dice si me está escuchando bien.
Lo pueden escribir ahí. Se lo voy a agradecer. Mientras sigo hablando. Mucha gente se pregunta si realmente hay condiciones en este tiempo para que el domingo sea establecido como el día oficial de culto. Excelente. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Y es posible que hayan razones para el escepticismo. Pero la realidad es que, muchas gracias, mi hermana Mirta. La realidad es que no hay razones para el escepticismo. Primeramente vamos con las cosas que son más evidentes. Ustedes recordarán a Laudato Si, lo he dicho muchas veces aquí. Laudato Si fue una encíclica del Papa Francisco, el ya fallecido Papa Francisco, que él escribió entre 2014 y 2015. En el artículo 237 de esa encíclica, un documento religioso. Es un documento de la Iglesia Católica escrito por el Papa, gracias compadre, escrito por el Papa Francisco, 2014-2015, muy famoso, muy popular, muy conocido. Muchas gracias, Luis Corniel. Muy conocido. Artículo 237 llama a establecer el domingo como el día de la tierra, el día de la familia, el día de descanso, el día que las fábricas cesen de trabajar. O sea, se está llamando a un descanso por el bien de la tierra, por el bien de la familia. No se está hablando de algo religioso, pero también Francisco en Laudato Si 237 habla del día de la Eucaristía, como el día en que todos deben ir a tomar la comunión, a estar el culto. Reinaldo Morales, muchas gracias. Eso está escrito en el artículo 237 de Laudato Si. Luego de eso, en el año 2024, un grupo de pensadores norteamericanos, muy conservadores ellos, escribieron lo que es el proyecto 2025. No es un proyecto religioso, es un proyecto político y social. El proyecto 2025 que ha servido en gran medida como base o como base programática del gobierno actual del presidente Trump. A la mitad de eso tiene 900 y pico de páginas. Yo he pasado por ahí varias veces. Hay no recuerdo ahora mismo bien el número o el nombre del capítulo, pero sí hay un capítulo que habla acerca del descanso, del sábado, y habla de que el domingo debe ser el nuevo sábado. Lo que fue el sábado en la Biblia debe ser el domingo en este tiempo. Incluso se habla de que hay que modificar las leyes laborales de Estados Unidos para hacer más complicado el trabajar el domingo, hacer más caro el trabajar el domingo. O sea, que el empleador no tenga incentivo para pedirle a su empleado que vaya a trabajar el domingo. O sea, es un razonamiento que está enfatizado, se enfatiza el cuidado del medio ambiente, enfatiza la relación familiar, tiempo para la familia, enfatiza el descanso físico del ser humano y la cohesión social. O sea, que la gente se reúna, hagan asados como si fueran argentinos. Vamos a hacer un asado, nos vamos a reunir a comer y todo eso. Y la familia también, el esposo, la esposa con los hijos, vayan al parque, todo ese tipo de cosas. O sea, eso está en el proyecto 2025, que sí es un proyecto, un documento político. Bien, ¿qué otra cosa más? El 8 de enero, la Heritage Foundation, uno de los equipos que participó en la formulación del proyecto 2025, también volvió de nuevo a enfatizar en un documento de 100 y pico de páginas la necesidad del domingo para frenar este ritmo de trabajo de 24/7, para frenar eso, para darle tiempo a la familia, para darle descanso al medio ambiente, para darle descanso a las personas, para fomentar la cohesión social. Y eso es de este año. De hecho, tanto la división norteamericana como creo que la Conferencia General también
han emitido declaraciones diciendo que eso está bien, pero que podría violar la libertad de conciencia. Podría violar la libertad de conciencia. Es un problema serio eso. Ahora la pregunta es, ¿necesita realmente? Ustedes recordarán lo que les hablé de la situación de Constantino, cómo estaba el imperio, el imperio para el año 313, cuando Constantino llega al poder, el imperio estaba estresado, dividido, guerra civil, de todo. O sea, no había cohesión económica, social, política. Y Constantino lo que hizo fue que atrajo a los cristianos al imperio para poder nivelar la situación que tenían. O sea, había una situación política difícil. Entonces, ¿podría una ley dominical ayudar a ir remediando, curando la situación sociopolítica de los Estados Unidos? En primer lugar, tendríamos que ver cuál es la masa crítica de personas. Guillermo Morfeo, muy bienvenido. ¿Cuál es la masa crítica de personas que estarían dispuestas a aceptar una ley dominical? En una investigación que yo hice, porque me gusta mucho estar investigando y buscando, aproximadamente el 62% de los adultos estadounidenses se identifican como cristianos. Aproximadamente el 62% de los adultos estadounidenses se identifican como cristianos. No necesariamente que vayan a una iglesia todas las semanas o 2 veces a la semana. No. Yo soy cristiano, dicen 62% de los adultos. Un 29% se declara como religiosamente, no afiliado religiosamente. Pero profundizando más en la búsqueda, cuando se le pregunta de otra manera, el 47% dice ser religioso y el 33% se define como espiritual. O sea, los norteamericanos, entre un 60 y un 80% de la población mantiene algún tipo de sensibilidad religiosa o espiritual. No todos van a la iglesia, como les dije, no todos creen lo mismo, pero muchos siguen pensando en términos de bien, mal, propósito, límites y sentido. O sea que si se lanza una propuesta de ley dominical, como ha propuesto la Heritage Foundation, como propone el proyecto 2025, como propone Laudato Si, es muy posible que más del 65% de los norteamericanos y residentes en Estados Unidos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha tensión en Estados Unidos. Mucha tensión, económica no. Hoy vi al presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, diciendo que los fundamentos económicos de los Estados Unidos están bien. La inflación está un poco alta, el desempleo ya no es tan alto, ha bajado un poco, aunque no está creciendo el número de empleos, pero la situación económica está sólida. No está barato, pero está bien la situación económica. Entonces, pero los asuntos que hay con inmigración y todo eso ha puesto mucho estrés en la población norteamericana, fundamentalmente de ciudades que son gobernadas por demócratas. Entonces, hay tensión política, una tensión tal que ya hay congresistas republicanos que están votando juntamente con los demócratas. Esa situación se está dando. En las últimas elecciones que han habido, hubo una elección ahora que fue ganada con un 14% por un demócrata en el distrito 18 de Texas. Fue juramentado esta mañana en la Cámara de Representantes. Y ya estamos viendo gobernadoras demócratas en New Jersey, en West Virginia y en muchísimos sitios. O sea, de todas las elecciones que han habido especiales en Estados Unidos en los últimos 6 meses o 7, el Partido Demócrata ha perdido solo una y todo esto tiene que ver con el tema migratorio.
Por cierto, yo no estoy en contra del ICE, sí de los procedimientos que están utilizando. El ICE está creado precisamente para control migratorio dentro de Estados Unidos. Hay leyes que es un organismo estatal, federal para eso, pero está la cuarta enmienda, está la quinta enmienda y están todas esas regulaciones que dicen que hay que pasar por donde un juez para conseguir la orden de aprehensión y luego para deportar también tiene que haber una orden de un juez. Entonces la historia es consistente en esto. Cuando la política ya no logra ordenar la convivencia, las sociedades buscan anclajes más profundos. Y los Estados Unidos ya están perdiendo la cohesión social. Entonces ahí tenemos la experiencia de Constantino, ya lo acabamos de decir. Entonces no siempre es religión explícita. A veces tradición, a veces identidad cultural, valores de antes, ritmos compartidos, algo que diga hasta aquí, esto nos ordena, esto nos devuelve la humanidad, y entonces todos se van por un mismo camino. Entonces yo entiendo que sí que las condiciones sociopolíticas están dadas en Estados Unidos para utilizar el domingo como una herramienta de cohesión social. Herramienta de cohesión social, no estoy hablando de religión, de cohesión social. El medio ambiente, la familia, la tranquilidad, el sosiego, todo eso. Y hace posible, o sea, hace que sea una posibilidad. No estoy diciendo que vaya a suceder, no estoy diciendo que vaya a ser mañana, pasado, traspasado, ni siquiera que vaya a suceder. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que hay bases, hay fundamentos, hay condiciones sociopolíticas y económicas para que hayan incentivos políticos, sociales, morales, para el establecimiento de una ley dominical en Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan cohesión social en este momento. Hay diferencias severas entre la población y la Casa Blanca y el gobierno federal. Entonces tenemos dificultad con eso. Y eso hace que sea posible. Entonces yo les invito a analizar la situación. En el año de 1888, A.T. Jones fue encargado por la iglesia, era pastor adventista cuando eso, luego se fue de la iglesia asociándose con el doctor Kellogg, pero se fueron los dos de la iglesia. Pero en el momento de 1888, A.T. Jones fue fundamental en la doctrina de la justificación por la fe y en organizar la coalición que logró derrotar la propuesta congresional de establecer una ley dominical federal en Estados Unidos. Y también sobre esto ha escrito la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista le respondió a esta propuesta de Heritage Foundation. Y también he visto que hay adventistas del séptimo día que están pidiéndole a los ciudadanos adventistas del séptimo día que le escriban a sus congresistas tratándole el tema para evitar que eso suceda. Así que yo sé que hay mucho prejuicio en contra del linaje de White y del conflicto de los siglos y todo eso, pero no es el prejuicio lo que nos dice, son los hechos. Y vuelvo a listar las evidencias documentales que tenemos. Tenemos a Laudato Si, tenemos el proyecto 2025 y tenemos a Heritage Foundation del 8 de enero del 2026. También tenemos la historia de Constantino, que atrajo a los cristianos al imperio, dejó de perseguirlos y luego cohesionó con un día de reposo general lo que faltaba. No lo presentó como religioso, lo presentó como el Día del Sol. Así que yo les invito a dejar el prejuicio y a investigar los hechos. Hay muchas opiniones dando vueltas por ahí. Yo no entro en discusiones de opiniones. Yo establezco mi punto, yo digo esto es lo que yo creo y cada quien que opine. Y cuando yo veo que la gente comienza a opinar apartándose de los hechos y de la realidad y comienza a decir cosas que no son,
Entonces yo le digo, no está bien, todo está perfecto, déjalo así. Porque no voy a discutir con las opiniones que alguna gente tiene. Hay un amigo con el cual yo hablo mucho de lo mismo, pero le tengo mucho cariño y hay que sacarlo de donde está. Pero si no, yo suelto eso y no discuto más, lo dejo ahí. Así que mis hermanos, yo y amigos, yo los invito a revisar a profundidad lo que dicen las profecías, lo que dicen los hechos, lo que dice la historia, para que vean en qué pie estamos, para que veamos en qué pie estamos. Porque no estoy diciendo que vaya a suceder hoy ni que va a suceder mañana, pero nosotros tenemos que conocer los hechos para poder emitir juicios que tengan base, no prejuicios. Así que muchas gracias por dedicarme estos 25 minutos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Si me permiten, oramos para terminar. Muchas gracias, Señor, por la bendición de esta pequeña charla, este pequeño conversatorio. Bendice a los que lo van a ver esta noche y los que lo van a ver después. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por venir. Pasen buenas noches.